Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos ustedes, estudiantes y personas que están viendo esta capacitación de soporte vital básico. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa. Soy el instructor de la Fundación Ajudis y la Fundación Asonispo. Y esta capacitación se basa en que todas las personas que miren esta capacitación tengan claro qué hacer en caso de una emergencia en nuestros hogares, en lugares públicos, en cualquier tipo de situación que se pueda presentar, ya sea en lugar interno o privado o público. La reanimación cardiopulmonar se conoce como el RCP y es una maniobra que nos va a enseñar a todos qué poder hacer como actuación, ya que los profesionales de la salud debemos impartir este tipo de educación. Pero no solo los auxiliares de enfermería, médicos o enfermeros tienen el deber de desarrollar esta promoción y prevención, sino todo el mundo en general debe tener esta capacitación básica. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares se pueden presentar este tipo de situaciones y si no lo tenemos claro, no sabemos qué hacer en este caso, podemos estar incurriendo ya sea en una problemática tanto legal como nosotros como familiares, sentirnos mal con nosotros mismos de no haber hecho algo que pudimos haber realizado para salvarle la vida a un familiar. Por eso es tan importante que tengamos claro que el soporte vital básico es una maniobra que se puede presentar en cualquier situación y en cualquier lugar. ¿Listo? Entonces, cuando vamos en el transporte público, cuando estamos en la casa, pero ¿qué nos deriva de estos tipos de patologías o por qué se derivan los paros cardiorrespiratorios? Actualmente, debemos tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, los paros cardiorrespiratorios son la muerte o la causal de muerte más común en el mundo. ¿Debido a qué? Debido al estrés, debido a la mala alimentación, debido al consumo de alcohol, al consumo de cigarrillo, de drogas y también de la mala alimentación, que es el colesterol o las comidas o alimentos procesados, que son alimentos que tienen grasas o contienen grasas trans. Por eso es tan importante que nuestra alimentación sea mucho más balanceada, que en este caso podamos tener una alimentación más saludable, realizar ejercicios, constantemente realizar cardio o ejercicios cardio que son como trotar, caminar y eliminar grasas que no sean adecuadas. El sobrepeso es una de las causales de muerte más comunes. Es por eso que nosotros que tenemos que tener en cuenta que un paciente que tenga kilos, que esté sobre los 100 kilos, 120 kilos, 150 kilos y más, tiene un alto riesgo de muerte y que lo más seguro es que vayamos a tener que capacitarnos o capacitar a nuestros familiares para, pues en este caso, realizar una maniobra, ya sea de reanimación cardiopulmonar o una maniobra que vaya a salvar la vida a este tipo de pacientes. Por eso es muy importante, amigos, que ustedes vean esta capacitación y me parece que todas las personas que logren pues ver esta capacitación van a tener un conocimiento más alto de lo que es un paro cardiorrespiratorio. No siendo más, vamos a iniciar. Recuerden que el RCP quiere decir reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué es reanimación cardiopulmonar? Resulta que el corazón tiene dos maniobras, que es la diástole y la sístole. Cuando el corazón se detiene definitivamente, se llama paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque deja de funcionar tanto el cardio, que es el corazón, como pulmonar. Entonces, los pulmones se detienen. El corazón es quien se encarga de enviar la oxigenación en la sangre y esto pues llega a nuestros pulmones, lo cual permite que el cerebro se oxigene y todo nuestro cuerpo tenga su intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Es por eso tan importante que el corazón esté haciendo su función adecuada. Cuando vemos que la tensión arterial o la frecuencia cardíaca
se encuentran en este caso inestables, que puede ser alta o baja. Entonces, la tensión arterial también es un signo vital que nos avisa cuando hay un riesgo de mortandad o puede ser un riesgo también de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué se refiere a esto? Cuando la tensión arterial está muy alta, se llama hipertensión. Cuando está muy baja, se llama hipotensión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas dos maniobras pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante que se mantenga en un estable, que sería de 120 sobre 80. Y la frecuencia cardíaca, que es la otra maniobra que compromete al corazón también, siempre deberá ser de 60 a 90 en adultos, pero puede que suba, se eleve, como puede que se disminuya, se baje. Cuando está muy alta se llama una taquicardia. Cuando está muy baja se llama una bradicardia. Y por eso debemos tener nuestros instrumentos en la casa para tomar signos vitales. Esto es recomendable también para las personas que son cuidadoras, que trabajan en este ámbito y que en este caso no cuentan con los implementos. Uno de los mayores consejos, yo tomo agua para poder hablar, entonces uno de los mayores consejos es que ustedes como cuidadores o como profesionales de la salud tengan sus dispositivos de signos vitales, desde el tensiómetro, el oxímetro o pulsoxímetro, ya sea el manual tensiómetro o el digital. ¿Sí? Esto nos puede prevenir un accidente riesgo alto de disparos cardiorrespiratorios. Por eso yo les recomiendo que tengamos nuestros implementos siempre en casa, que evitemos que pueda ocurrir una catástrofe. Continuamos de todos modos con esta capacitación. Espero que ustedes estén pues preparados porque después de esta capacitación vamos a aprender mucho más y no vamos a ser los mismos con los que iniciamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los objetivos, el apoyo vital básico del RCP, que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Acuérdense ustedes que estábamos hablando de la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y primero que todo, el objetivo es describir la importancia de la RCP, de la maniobra de reanimación cardiopulmonar de alta calidad y su repercusión sobre la supervivencia. Es muy importante tener en cuenta que la maniobra de reanimación cardiopulmonar, o como en otros países o en inglés se conoce como el Basic Life Support, que es el soporte vital básico, ¿sí? Para que lo tengamos claro todos. La importancia de esta maniobra es la supervivencia, es que las personas puedan sobrevivir a cualquier tipo de, pues en este caso, de catástrofe, ya sea por uno de estos paros cardiorrespiratorios. Bueno, ¿qué vamos a describir? Los tres primeros eslabones, que es más importante de la cadena de supervivencia del paro cardíaco, tanto en niños como en adultos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, amigos? Que también en los adultos, en los niños, también se presentan estas maniobras, ¿sí? No solo es en adultos, también se presenta en niños y pues que esto es muy común también. Entonces, cuando vemos que un niño también puede presentar un paro cardiorrespiratorio, lo que nos está mostrando es que todas las personas estamos propensas a este tipo de accidentes, que pueden ser prevenibles, claro está, pero hay que tener en cuenta las patologías que puedan tener las personas. Una persona que tenga una patología altamente peligrosa o mortal, muy seguramente sea un candidato a tener un paro cardiorrespiratorio. En este caso, también aplicar los conceptos de reanimación cardiopulmonar pertenecientes a la cadena de supervivencia. ¿Sí? Entonces, los conceptos, pues estamos viendo conceptos que son básicos, pero que van a servir mucho, porque como les repito, cuando estamos en un domicilio, cuando en este caso uno de los pacientes que está, pues usted como cuidador está a su cuidado
y no sabemos realizar estas maniobras, si ese paciente llega a tener un paro cardiorrespiratorio, será también culpabilidad de la persona que esté a su cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que al usted ser un profesional de la salud, usted debe tener estos conocimientos básicos. Y si usted no realiza las maniobras que debe realizar, puede estar incurriendo en un dolo que viene a ser tipificado dentro del Código Penal colombiano. Entonces, es por eso que un profesional de la salud debe tener estos conocimientos básicos y los conceptos que es sobre la cadena de supervivencia. Primero, reconocer también en este caso cuando una víctima se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Resulta que no, a veces no sabemos cómo reconocerlos. Amigos, es muy importante este primer ítem, reconocer. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que está el paciente en paro cardiorrespiratorio, puedo actuar con maniobra de RCP. Si yo llego a realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar y el paro no era, el paciente no estaba en paro, y yo lo que hago es fracturar huesos como las costillas, el esternón, hacer accidentes cerebrovasculares, estoy incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que el paciente esté mal, o sea, estoy dañando a mi paciente. En vez de hacer un beneficio, estoy haciendo algo muy dañino y destructivo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener en cuenta, amigos? Primero, ¿cómo reconozco yo un paro cardiorrespiratorio? Cuando la persona puede hablar. Entonces yo le voy a decir, señora, usted se encuentra bien, voy a tomarla de los hombros y voy a darle una sacudida. Esta persona, si está consciente, me va a hacer alguna reacción, algún ruido incomprensible, lo que quiere decir que no estaría en un paro cardiorrespiratorio. Recuerde usted que cuando hay paro cardiorrespiratorio, todo deja de funcionar. La persona no habla, no respira y no tiene pulso. Entonces, ¿yo qué verifico? Primero, que me hable o que tenga conciencia. Si no tiene conciencia, continúo verificando que respire. ¿Cómo verifico que respire? Sintiendo el vapor que emana de su vía aérea. Puedo utilizar un espejo, puedo utilizar también un celular, la pantalla de un celular. Y si veo que hay vapor, quiere decir que hay una respiración. Pero ojo, hay que verificar que sea una respiración verdadera, sí, que sea el vapor de respiración verdadera. Además de esto, ¿yo qué voy a verificar también? Voy a verificar que la persona, si no respiró, que tenga pulso. ¿Cómo verifico yo el pulso? Con con los dos dedos, el del medio y el índice, a verificar en la yugular o en la carótida, sí, tenemos dos. Si hay pulso, quiere decir que no hay paro cardiorrespiratorio. Pero puede ser que la persona en este caso pueda que no tenga pulso muy fuerte, que sea muy minucioso. Por eso hay que aprender a tomar los pulsos adecuadamente. ¿Qué hago yo? Practicar en mi casa. Aquí en las manos, en las muñecas, tenemos también pulsos, pulsaciones, la radial y la braquial. Es muy importante, amigos, que sepamos reconocer los pulsos, porque de los pulsos depende que no vayamos a cometer un error grave, ¿sí? Pensando que el paciente está en paro o que está en asistolia y nosotros cuando vamos a verificar está con pulso. Lo que pasa es que a veces las personas pueden desmayarse o desplomarse debido a otras causales, como cuáles, como el azúcar, una baja de tensión, baja de frecuencia cardíaca, una hipoxia. Entonces, hay varias razones por las cuales una persona se puede desmayar. Listo. Realizar una RCP de alta calidad a un adulto o realizar una RCP de alta calidad a un niño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que una RCP, una maniobra de reanimación cardiopulmonar que sea de alta calidad, tiene que llevar los estándares adecuados, ¿sí? No puedo yo primero que todo hacer una maniobra cuando no la he practicado de manera adecuada. Entonces, ¿qué tengo que yo tener en cuenta, amigos? Que la maniobra de RCP debe tener la postura corporal adecuada.
que ya vamos a ver cuál es en una capacitación que vamos a ver. Pero siempre la calidad de la maniobra será muy importante. Cuando yo ya me sienta cansado y no pueda continuar con esta maniobra, vamos a cambiar con otra persona para que nos pueda colaborar. ¿Qué tengo que hacer yo si veo que una persona se desmaya en vía pública? Lo primero es abrir el espacio público, pedir que abran el espacio para que la persona pueda ventilarse. Cuando la persona se puede ventilar, hace el cambio de oxigenación y de hidrógeno y de dióxido de carbono y puede ventilarse. Entonces eso nos va a permitir que se vaya a recuperar de manera más instantánea. La maniobra de reanimación cardiopulmonar también en un lactante, ¿sí? Es muy importante efectuar ventilaciones eficaces mediante el uso de un dispositivo o de barrera si existe, pero ¿qué hay que tener en cuenta, amigos? Cuando hablamos de un dispositivo, estamos hablando del resucitador manual, que en este caso podría ser lo que se conoce como un AMBU. Cuando hablamos del AMBU es la marca. Recuerden que el resucitador manual es el que podemos utilizar, pero más que todo cuando estamos en un hospital, porque pues normalmente cuando estamos en vía pública nosotros no tenemos un resucitador manual, entonces ahí es donde está la diferencia del soporte vital básico al soporte vital avanzado. Entonces, ¿qué vamos a verificar entonces? Hacer calidad en nuestra RCP. ¿Cómo vamos a verificar las edades y cómo vamos a hacer para saber qué tipo de maniobra vamos a realizar? Verificamos en un adulto, los adolescentes a partir del comienzo de la pubertad y los adultos normalmente se pueden hacer la maniobra, la maniobra que se puede realizar en adultos será de 30 masajes compresivos por 2 ventilaciones. En este caso, masajes compresivos, ¿dónde se van a realizar? Se van a realizar en el esternón. El esternón es el huesito que tenemos todos aquí en el medio, pero ya vamos a ver esta capacitación, ¿sí? Primero vamos a ver la teoría y vamos, es más, creo que podríamos empezar a verla. Permítame un segundo. Vamos a ver. Entonces, aquí primero. Vamos a ver, este es un video que nos va a mostrar cómo se puede hacer en este caso nuestra maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, amigos? Que cuando hagamos esta maniobra, acuérdense que acabamos de ver que los adultos son desde jóvenes que tienen, en este caso, la pubertad, ¿sí? Con los adultos y los jóvenes es distinto a los niños. Pero vamos a ver cómo hacer esta maniobra de reanimación cardiopulmonar sin fracturar costillas, sin generar un daño irreversible a las personas. ¿Por qué? Porque en este caso, estas personas pueden sufrir un daño irreversible. Entonces, vamos a compartir este video para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces es importante ponerle mucho cuidado, mucha atención. Permítame, ya lo voy a compartir. Permítame un segundo.
¿Qué pudimos ver aquí? Aquí pudimos ver cómo una persona realizaba una maniobra de reanimación cardiopulmonar. En este caso vimos cómo se realizaba para un adulto, ¿sí? O para una persona, un adolescente. ¿Qué vimos en este caso? Pues que la persona realizó una maniobra de reanimación cardiopulmonar y al mismo tiempo tuvo que llamar a urgencias o a emergencias. A veces, amigos, a veces nos toca solos porque no tenemos compañía, porque pues estamos en la casa solos, ¿sí? Pero lo importante es hacerlas de calidad. Recuerden cuando estábamos hablando de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, deben ser de calidad, con cierta profundización, que debe ser de 5 centímetros sin fracturar las costillas. Si después de haber verificado que la persona está en un paro, es cuando yo puedo pasar a la siguiente fase, a realizar estas maniobras. Siempre es importante, amigos, tener en cuenta también llamar a emergencias, porque de esta forma es que vamos a poder pues, solicitar una ambulancia, ayuda. Mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es ir haciendo nuestras maniobras, ¿sí? Recuerden ustedes que ustedes como profesionales de la salud deberán practicar también lo más posible siempre en sus casas. Yo les, pues, creo que todas las personas es mejor siempre también tener una práctica de esta capacitación. Por eso los invito a que nos acompañen también, a que se agenden a ver su curso de soporte vital básico. De esta manera ustedes van a tener el conocimiento no solo teórico, sino también presencial. Bueno, el reanimador Lego y RCP, ¿sí? La persona sin formación profesional en la materia que pueda entender con cierta facilidad y aplicar la información entregada. Hay personas que no lo han hecho nunca, nunca han realizado esta maniobra, pero tienen una idea más o menos de cómo realizar la maniobra, ¿sí? Eso es muy importante, amigos, porque a veces también no tenemos esa capacitación, pero con la teoría hemos visto algo de cómo hacerlo, de cómo realizarlo. La RCP, que es en este caso la reanimación cardiopulmonar, es un procedimiento que permite salvar la vida de una víctima, que representa y presenta también los signos de un paro cardíaco. En este caso, una persona que vaya a entrar en paro tiene unos síntomas también. ¿Sí? ¿Qué tipo de síntomas podemos evidenciar? Que la persona radia dolor en el pecho, ¿sí? Principalmente ya sea en el lado derecho radiando en el izquierdo, en el corazón, ¿sí? Hay dolor en el hombro, en toda esta parte del hombro y del cuello. Además, adormecimiento o aturdimiento del brazo o pierna izquierda. Quiere decir que estamos ante un posible paro cardiorrespiratorio o uno que va a ser un paro cardiorrespiratorio, chicos. Entonces, por eso es muy importante que pues esta capacitación la puedan practicar en sus casas también. Y si ven una persona que presenta estos síntomas, inmediatamente indíquenle que se vaya para el hospital porque puede ser un candidato a un paro cardiorrespiratorio. Nuevamente, pues revisamos que la persona para un CAR, cuando va estando en un paro, no responde, no respira o no respira con normalidad, no tiene pulso. Entonces, esos son los eslabones que vamos a tener en cuenta, porque si no, en este caso, si no verificamos los síntomas, podemos estar incurriendo, pues, como les digo, chicos, pues en este caso de quedarnos quietos y que la persona se vaya a morir en nuestras narices, en nuestra cara. La cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permite salvar la vida, ¿sí? Y mejorar principalmente la calidad de sobrevivida, porque de la persona, pues en este caso que de un paro cardiorrespiratorio que está pasando por un paro, la cadena de supervivencia nos va a mostrar cómo podemos hacer en este caso para mantener a esa persona estable. Recuerden ustedes que los signos vitales serán muy importantes hacer el monitoreo.
Además, también hay que tener en cuenta la edad o el factor de vida, estilo de vida que tenga la persona. ¿Sí? Entonces, si una persona, eh, volvemos al tema, es bastante consumidora de grasas trans, es una persona que no tiene un estilo de vida adecuado, que no duerme, no se alimenta, pues en este caso, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Pues que esa persona va a ser un candidato a un paro cardiorrespiratorio o una persona que consuma tabaco en exceso y licor, muy seguramente vaya a ser un candidato efectivo a un paro cardiorrespiratorio. En la cadena de supervivencia, pues será ese conjunto de maniobras que vamos a realizar. Primero, llamar a las emergencias, recuerden ustedes. Segundo, realizar la maniobra de RCP o reanimación cardiopulmonar, que la pudimos evidenciar hace un momento en el video que vimos. Además de esto, pues ya tan pronto llegue la ambulancia, deberá ser monitorizado este paciente. Si no debemos nosotros, en este caso, monitorizar en la casa porque podemos perder tiempo. Cuando monitorizamos, vamos verificando si tiene pulso, ¿sí? Si usted tiene un oxímetro, tiene tensiómetro, tómele y lo puede ir monitorizando, pero sin dejar de hacer la maniobra, porque las maniobras son lo más importante. Acuérdense ustedes también que el tiempo en este caso es oro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de minutos, o más bien inclusive segundos, en los que podemos hacer que la vida de esta persona esté nuevamente con nosotros. Bueno, ¿qué pasos vamos a seguir, amigos? Sí, los pasos que vamos a tener en cuenta siempre que haya un paro cardiorrespiratorio es evaluar si la zona es segura. ¿Sí? ¿Cómo evalúo yo que la zona es segura? Primero verifico que todo mi espacio esté abierto para que la persona pueda ventilarse de manera adecuada. Adecuar a la persona o acomodarla en un lugar o una superficie plana y en este caso dejarlo en posición supino, mirando hacia arriba. Esa es la posición supino. Sí, en este caso yo inmediato también reconozco si es paro cardiorrespiratorio y si es un paro, inmediatamente vamos a solicitar la ayuda. Acuérdense ustedes que en Colombia es la 123, la línea del CRUE de emergencia, ¿sí? Esa línea nos va a ayudar a solicitar que venga una ambulancia inmediatamente a darnos el apoyo que estamos solicitando. Comprobemos siempre la respiración, ¿sí? Siempre la respiración serán mínimo 5 segundos, pero tampoco más de 10 segundos. ¿Por qué? Porque más de 10 segundos, muy posiblemente la persona ya esté en paro y nosotros estemos aún esperando que haya una activación del corazón, de la actividad respiratoria y podemos estar perdiendo tiempo valioso. Entonces, en este caso, yo les recuerdo que los segundos son oro. Oro puro, amigos, porque podemos estar salvando la vida de un paciente y si nosotros en este caso no hacemos el tiempo adecuado, ¿sí? La maniobra en el momento adecuado, vamos a perder el tiempo y esta persona va a morir. Yo les recomiendo también cuando ustedes tengan un paciente o cuando estén en domicilio, si las personas que son cuidadoras o que no tienen esta capacitación o nunca han tenido un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio, se les recomienda que vean estas capacitaciones y que estén constantemente aplicando nuevamente a ser pues estudiantes constantes de esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, porque cuando una persona no ha estado en un paro y no hace las reanimaciones, muy difícilmente pueda realizar una adecuada maniobra de reanimación cardiopulmonar. Ya habiendo evaluado que la zona es adecuada y habiendo llamado a la línea 123, debemos iniciar nuestras maniobras de reanimación cardiopulmonar. La respuesta en este caso, acuérdense ustedes, si la persona no responde, no respira y no hace ningún jadeo, quiere decir que no tiene
ningún estado de conciencia y que está en un paro cardiorrespiratorio. Por eso es tan importante que nosotros sepamos verificar cuando una persona está en un paro cardiorrespiratorio. Si no responde y no respira y no tiene pulso, usted tenga en cuenta que es inmediatamente candidato a realizar este procedimiento de maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar que serán de 30 compresiones, ¿sí? Por las compresiones, amigos, tengamos en cuenta, ya les había contado, vamos otra de retroalimentación. Estas compresiones deben ser de 5 centímetros. Cuando yo haga mi maniobra sobre el esternón, que es el huesito que nos acompaña encima de la hipófisis, deberán ser 5 centímetros de profundidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque resulta que cuando el corazón hace la diástole y la sístole, él la hace de manera marcada. Y si yo no hago la profundidad adecuada, puedo estar haciendo entonces una maniobra que no es precisa, ¿sí? Cuando nuestra maniobra goza de calidad, goza de los 5 centímetros de profundidad. Pero bueno, hay que también tener en cuenta que con la pandemia cambiaron muchas cosas, porque resulta que yo antes podía ventilar a todo el mundo. La pandemia fue el COVID-19. Mm, pues resulta que antes usted, pues de todos modos, hay una ley de oro en toda esta capacitación. Yo me cuido para cuidarte. Y cuando yo me cuido, puedo cuidar a mi familia. Y yo debo también ser precavido de cómo y a quién voy a realizar estas maniobras. ¿Por qué? Porque yo al hacer esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, en este caso, voy a verificar que el estilo de vida de las personas puede que no sea ideal, puede que tengan una patología. Y si yo doy ventilación, cuando yo hago ventilación, tengo que tener contacto con la persona por las vías aéreas. Y en una de esas podríamos contraer una infección o una enfermedad respiratoria que podría, pues en este caso, causarnos a nosotros fallas o daños irreversibles, como cuáles, como la tuberculosis, como una hepatitis, todo este tipo o además puede que la persona inclusive sea consumidora de drogas, sea un habitante de calle. Y si yo voy a ventilar a esta persona, muy seguramente vaya a tener yo también un daño irreversible. Por eso, cuando se hacen las 30 maniobras de reanimación cardiopulmonar, se debe ventilar 2 veces. Hacemos la hiperextensión de la mandíbula y de la frente y ventilamos 2 veces. Después de ventilar, vamos a verificar pulso. Si la persona no tiene pulso, continuamos con nuestras maniobras. Pero no es solo esto, amigos. Entonces hablábamos que la pandemia había hecho también pues había hecho un cambio muy, muy marcado. Y ese cambio es que cuando no vamos a ventilar, vamos a realizar 100 maniobras de reanimación cardiopulmonar de 100 a 120 en un minuto. Entonces, en este caso, cuando yo verifico en el minuto de 100 a 120 maniobras de reanimación cardiopulmonar, continúo verificando pulso. Si la persona no tiene pulso, yo debo continuar con las maniobras mientras llegan las ayudas especiales, que en ese caso sería pues en ese caso el CRUE o de emergencias que yo ya habría llamado con anticipación. Sí, la ayuda, en este caso se puede denominar. Si yo no voy a ventilar, recuerde usted que va a ser de 100 a 120 maniobras de reanimación cardiopulmonar en un minuto. ¿Listo? Y verificamos pulso. Es mejor por seguridad evitar cuando no conozcamos a la persona, no sepamos su estilo de vida, es mejor no hacer una maniobra de ventilación si no estamos seguros. ¿Listo? Entonces, eso será como lo que yo les puedo
sugerir. Para hacer la ventilación, como estábamos indicando, pues levantamos la cabeza, que quiere decir hacemos una hiperextensión en frente y mentón, echándola hacia atrás, ¿sí? Dejando hacia atrás. Y de esta mano, con las manos en la frente y mentón, tapamos nariz y ventilamos 2 veces, ¿sí? ¿Por qué tapamos la nariz? Al tapar la vía aérea de la nariz, permitimos que no vaya a escaparse la ventilación que le estamos dando. Si yo no cubro la nariz, muy seguramente el aire que yo estoy induciendo vaya a salir por la nariz. ¿Listo? Es por eso tan importante que en los ciclos de reanimación cardiopulmonar siempre hagamos el procedimiento adecuado. Recuérdese que estas maniobras deben ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Eso equivale a un ciclo y debemos completar 5 ciclos y ahí evaluamos. Pero ¿cómo hacemos cuando nos cansamos? Porque estas maniobras son muy agotadoras. En realidad hay personas que no logran tolerar ese tipo de maniobras o de ciclos durante más de un ciclo o 2 ciclos. Entonces lo que podemos hacer es pedir ayuda a las personas que nos rodeen. Si hay personas que en este caso nos pueden apoyar, debemos pedir el apoyo de esas personas porque estas maniobras son muy agotadoras. Entonces, yo les sugiero a ustedes que tratemos de tener siempre una persona que nos pueda colaborar, pero si no, pues nos tocaría a nosotros mismos solicitar la ayuda, lo que quiere decir llamar, sí, llamar y hacer las maniobras, ¿sí? Si ya no podemos, pues será muy difícil de todos modos continuar porque la fuerza que esta maniobra requiere es excesiva. Bueno, en los niños hay una modificación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cuando es niño? Recuerde que no es lo mismo un soporte vital básico adulto, uno pediátrico y uno neonatal. Son distintos. En niños, ¿qué debemos hacer? Primero, comprobar que la zona sea segura. Siempre será lo más importante verificar que la zona sea segura. Compruebe si el niño responde. Si la respuesta motora será muy importante. Acuérdese usted que si una persona tiene respuesta y le habla o le hace un jadeo, no está en un paro cardiorrespiratorio. Por eso es tan importante saber reconocer cuándo es un paro. Si la persona responde, no es paro. Si no responde, usted inmediatamente pide ayuda al 123. Si estamos en un lugar, en este caso como universidades, estadios, lugares públicos donde se hagan eventos o se realicen eventos masivos, debe haber un desfibrilador externo que es el DEA. Y si podemos utilizar el DEA, será de gran ayuda, ¿sí? Pero eso sería en un evento que pues haya algo masivo, ¿sí? Que es lo más común, porque digamos en este caso, si no tenemos un DEA, pues va a ser apenas lo que vamos a hacer, será la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta pues, si es un adulto, si es un niño, y si estamos en ese caso, pues contamos con el DEA o si contamos con la ayuda o el apoyo. Si estamos solos, recuerde usted que será soporte vital básico. Vamos a verificar la persona, el niño, la respiración. Si esta respiración, recuerde que vamos a verificar de 5 a 10 segundos. Más no, porque nos podemos quedar reconociendo la respiración, vamos a perder minutos o segundos valiosos. Entonces, verificamos respiración. Si el niño no respira, no responde, no jadea o boquea, no hace ningún tipo de movimiento, recuerde usted que es un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio inminente.
que tenemos que iniciar nuestras maniobras. Pero ¿cómo las vamos a hacer? Vamos a hacer con los niños, iniciar RCP, maniobra de reanimación cardiopulmonar, con ciclos de 30 maniobras o masajes cardiovasculares por 2 ventilaciones, 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Verificamos pulso y si tenemos el DEA, lo utilizamos. El DEA debe estar adecuadamente puesto. ¿Qué tiene que ver? Que en el lado derecho el DEA se va a dejar sobre el pezón y en el lado del corazón será debajo del pezón. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer la maniobra del DEA, también tenemos que el desfibrilador encenderlo y acomodar los joules que vamos a brindar. En este caso normalmente puede ser de 40, 60, 80, 200 joules, según también la orden médica puede ser. En los lactantes o en este caso en los neonatales, la cadena de supervivencia pediátrica, primero vamos a prevenir siempre, siempre lo más importante será prevenir y luego será realizar la maniobra de soporte vital básico de vida. Activaremos también el sistema de respuesta de emergencia, que recuerde será la llamada siempre, llamada a la línea 123 en Colombia o en el lado del mundo donde usted se encuentre. Y ya el soporte avanzado de vida se empezará a realizar cuando se encuentre dentro del área hospitalaria o en este caso que sea también en la ambulancia. Sí, también hay que tener los cuidados del posparto, hay que tener siempre la monitorización adecuada. Recuerden ustedes que cuando monitorizamos podemos evidenciar que los signos vitales estén estables, ¿sí? Por eso es muy importante que haya una monitorización adecuada, que contemos también con este tipo de implementos, que a veces no los tenemos, pero es importante comprarlos, tenerlos, sobre todo para los cuidadores. Bueno, pasos a seguir también, ¿sí? Con los neonatos. Comprobar si la zona es segura. Siempre en todas, amigos, reconozcamos la zona. Si comprueba la respuesta, vamos a hablarle por su nombre y tocándole también los talones o los hombros. Entonces, si esta persona o este niño no nos responde, debemos nuevamente iniciar la maniobra y el eslabón, a llamar a la línea 123. Inmediatamente, si estamos en un evento público, solicitaremos el DEA. Si estamos, pues, en casa, haremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, ¿sí? Porque el DEA, vuelvo y les recuerdo, normalmente el desfibrilador externo automático se utiliza cuando estamos en un evento o en un lugar donde tengan uno de estos dispositivos, que creería yo todo el mundo ahorita debe contar con uno de estos, pero estos pueden ser bastante costosos porque pues todo el mundo no tiene la economía para comprar un DEA. Es un implemento que puede ser bastante costoso, amigos. Vamos a comprobar la respiración de 5 a 10 segundos. ¿Sí? Máximo, recuerde usted que máximo vamos a utilizar el reconocimiento de 10 segundos máximo, ¿sí? No vayamos a durar más tiempo porque en este caso podemos estar perdiendo tiempo valioso. Y en este caso recuerde usted que el tiempo es valioso. ¿Qué vamos a iniciar en este caso? Iniciar la maniobra de RCP de 30 maniobras por 2 ventilaciones, utilizando los 2 dedos sobre el esternón para realizar las compresiones justo por debajo en la línea de los pezones. Eh, ¿Qué varía aquí? Varía la profundidad. Para un neonato, la profundidad será de 4 centímetros. Y en este caso, si vamos a hacer una maniobra en la cual no vayamos a ventilar, será de 100 a 120 compresiones por minuto y normalmente usted cuéntelas en voz alta, porque cuando usted cuenta en voz alta, no va a perder pues, el hilo conductor de la maniobra. Cuando yo las cuento mentalmente, me puedo equivocar y pierdo el hilo conductor. Por eso es tan importante que las hagamos en voz alta, amigos. Cuando yo hago mis maniobras en voz alta,
voy a evitar que vaya a perder el hilo conductor. ¿Listo? ¿Correcto? Las maniobras, como vemos aquí en la imagen, vemos la línea que en este caso es de los pezones y el esternón. Y en ese caso, con los dos dedos dominantes, que en este caso son índice y medio, vamos a iniciar nuestras maniobras de reanimación cardiopulmonar al neonato. Hay unas capacitaciones también, amigos, que son, pues, NALS, que es un curso que se llama Reanimación o Soporte Vital Avanzado Neonatal, pero pues allá les recuerdo a ustedes que es cuando ya tenemos, en este caso, las medicamentos, contamos con médico, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, terapia respiratoria y todos en conjunto, junto con un DEA y los medicamentos y los insumos adecuados para iniciar en este caso una maniobra adecuada con el paciente. Ese es el soporte vital avanzado. Cuando ya contamos con este equipo de trabajo, mientras estemos en casa o estemos en un lado donde sea público y no contemos con estos equipos, será un soporte vital básico. Es para que lo tengamos muy en cuenta. Las ventilaciones, amigos, siempre poner la mano en la frente. Acuerde usted también que la frente se hiperextiende con el mentón y los dedos de la otra mano del lactante, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta que la hiperextensión de la frente y el mentón se debe hacer adecuadamente hacia atrás. ¿Y qué buscamos acá en este caso? Lo que buscamos es eh, ventilación, ¿sí? Abrir la vía aérea, ¿sí? Mantener la vía aérea adecuadamente abierta. Y por eso va a ser muy importante que siempre que podamos hacer esta maniobra, recuerden ustedes, sea efectiva. Entonces la maniobra efectiva en este caso, que se extienda la cabeza hacia atrás, se levante el mentón, que se mantenga la boca, que se mantenga la vía aérea abierta, ¿sí? En este caso la vía aérea del lactante, ¿sí? Porque estamos en soporte vital neonatal. Normalmente que cubra la boca y nariz también usted con su boca cuando vayamos a hacer la ventilación, cubrir la nariz, si vamos a ventilar. ¿Para qué? Para que no se nos escape la ventilación. Realice también las dos ventilaciones también, una por segundo. Y hay que verificar que el pecho se eleve, ¿sí? Recuerde usted que cuando se ventila el tórax, debe hacer la extensión. ¿Por qué? Porque es efectivo cuando se ventila. ¿Listo? Muy importante estos eslabones, sobre todo cuando estamos hablando de soporte vital pediátrico. Vamos a ver una capacitación, un video también. Es muy importante que en el soporte vital básico podamos tener por lo menos esa observación de cómo hacer esa maniobra. ¿Sí? La maniobra debe ser cubriendo boca y tapando nariz, ¿sí? En boca y nariz puede ser para el lactante porque alcanzamos a tomar toda la cobertura. Al hacer esta maniobra vamos a poder contar con esa ventilación adecuada y efectiva. Entonces, cubriendo boca y nariz y hacemos la hiperextensión. Frente, mentón, que se inspire el pecho. Bueno, entonces de esta manera vamos a ver también la capacitación. Es muy importante, amigos, que cuando sea una maniobra efectiva, vamos a ayudar al paciente. Recuerde usted también que si no hacemos la maniobra efectiva, muy seguramente vayamos a tener pues, una maniobra que nos salve a nuestro paciente. Entonces vamos a a realizar la presentación que estamos viendo aquí. Ya vimos la de adultos, ahora vamos a ver la de neonatos, ¿sí? Recuerde usted que la de neonatos es puntual, ¿listo? Entonces, permítanme ustedes, vamos a acomodar acá el video. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requerirían
Bueno, queridos amigos, aquí pudimos darnos cuenta que la maniobra de reanimación cardiopulmonar es muy importante trabajarla en equipo. Cuando hay un equipo adecuado, cuando estamos todos coordinados, cuando vemos que tenemos los insumos para realizar una maniobra de soporte vital avanzado como en NALS, podemos en este caso salvarle la vida al neonato. Por eso esta capacitación es muy importante que ustedes la estén pues, verificando constantemente, que hagan este curso también presencial, pueden comunicarse con nosotros, pueden revisar nuevamente la capacitación constantemente, que es lo importante que tengamos claro, amigos, que un segundo hace la diferencia, que podemos en este caso siempre mantener la calma, que es lo más importante, y actuar, ¿sí? Entonces, cuando yo mantengo la calma, actúo, puedo salvarle la vida a mis pacientes. De lo contrario, si yo entro en desesperación, si no tengo la actuación adecuada, muy seguramente vaya a permitir que este paciente vaya a morir. Eso es lo que ocurre con el soporte vital básico. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, amigos, que la reanimación cardiopulmonar es un eslabón de salvar la vida a las personas. Sí, en el soporte vital básico, en la siguiente capacitación, que es el soporte vital avanzado, vamos a aprender de medicamentos, vamos a aprender de oxigenación, de oxigenoterapia y de todo lo que podemos ayudar cuando contamos con estos dispositivos y sobre todo teniendo el adecuado manejo del procedimiento. Rafael Iván González Figueroa, quien les habló. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estos Rapid Learnings, que son nuestros cursos. Que tengan un excelente día y recuerden, la Fundación Ajudis está para servirles y la Fundación Asonispo para ayudarles. Excelente día para ustedes.